Bien, estamos reunidos una vez más para continuar entonces con los estudios que veníamos haciendo. Ustedes saben de que es algo que tenemos que aceptar, el hecho de que cuando estudiamos profecías complicadas hay diferentes posturas. Y algo que yo vengo diciendo en todas estas clases que venimos estudiando acerca de las catástrofes y sobre todo las que tienen que ver con las guerras del tiempo del fin, quiero decir acá en el grupo y para con todos los hermanos que también nos están escuchando por internet, ¿sí?, que no hay que ser dogmático con estos temas. Les comento por qué. Porque como es una profecía que todavía no está cumplida, no podemos ser dogmáticos con esto. Pero sí podemos tener nuestra postura, porque yo escucho que a todos, cuando quieren tener una postura, la tienen. Hay un montón de pastores que tienen su postura. El pastor Treyer tiene su postura, Gambetta tiene su postura, Steven Bohr tiene su postura, todos tienen su postura. Muchos hermanos laicos nuestros también tienen su postura. Y si ellos se dan el lujo de tener su postura, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestra postura también? Y otra cosa, hermanos, quiero aclarar algo. Muchas veces gente que escribe libros creen que porque apelan a una gran cantidad de teólogos, y ustedes van a ver, ellos escriben un libro, escriben una postura y citan los 10, los 100 o los 1000 libros que han consultado. Hermanos, la interpretación de la Biblia no es privativa de los pastores y de los teólogos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que no porque venga el doctor fulano de tal, o el pastor fulano de tal, o el especialista fulano de tal, o el especialista en griego, en hebreo fulano de tal, no tiene nada que ver, hermanos, que porque ellas tengan un título académico, tengan la verdad. No tiene nada que ver. Con eso no quiero menospreciar la formación académica, de ninguna forma. Está bien la formación académica, pero lo que quiero decir es que la investigación bíblica no es privativa de los teólogos, de los pastores o de los grandes pensadores. La investigación de la Biblia está al alcance de cualquier laico humilde que realmente quiera entender la palabra de Dios. Y hermanos, si nosotros manejamos bien la Biblia, analizando el texto, el contexto y la comparación de texto con texto, ese es el único método de interpretación que existe en la palabra de Dios. Cuidado cuando le vengan a hablar de diferentes exégesis, diferentes homiléticas, diferentes paráfrasis, diferentes hermenéuticas. Todo eso son métodos inventados por los hombres, que ya después yo voy a dar un tema alusivo a eso. Pero ¿por qué yo digo esto? Porque claro, viene un pastor y dice, no, pero lo ha dicho el doctor fulano de tal, lo ha dicho el pastor fulano de tal, lo ha dicho el doctor fulano de tal, como si fuese que la investigación de la Biblia estuviese supeditada a los que tienen títulos académicos, y como si fuese que de esa manera nosotros vamos a restringir la obra del Espíritu Santo cuando Él ilumina a una persona para que entienda las Escrituras. La investigación bíblica está hecha para cualquier hermano que se humilla ante Dios y ora y recibe la iluminación del Espíritu. Y dijo Cristo una vez, Padre, Señor Dios del cielo y de la tierra, te alabo, dijo Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Se alegró Jesús en espíritu y dijo, Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahí dice que Dios ha escondido las cosas de los que son sabios y entendidos según las academias o según el mundo. Hermanos, yo he visto un montón de doctores que escriben cosas que no pueden, hermanos, de ninguna forma fundamentarla con Biblia. Y apelan a otros teólogos y a otros escritores, y que al doctor este, y que al doctor aquel, y que al pensador profundo de acá, y que el teólogo de la Edad Media. Y no, dice Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. En el tiempo de fin, hermanos, yo puedo ver, y he leído mucho, y les puedo decir que he leído mucho al respecto. Hay mucha gente que no interpreta la Biblia correctamente, sino que se dejan llevar del otro que ha escrito este libro, y de ese que a su vez escribió otro libro, y de ese que escribió otro libro, y que a su vez escribió otro libro, y te citan un montón de libros, y Biblia no citan. Pero si nosotros manejamos bien la Biblia, vamos a poder, hermanos, avergonzar o demostrarle su equivocación al doctor más poderoso que haya sobre esta tierra. Nosotros lo que tenemos que aprender a citar es Biblia. Biblia, hermanos. Si nosotros manejamos bien la Biblia, texto, contexto y comparación de texto con texto, hermanos, es suficiente. Y así vengan 10.000 doctores o 100.000 doctores en teología, si nosotros manejamos bien la Biblia vamos a poder probar todas las doctrinas con la palabra de Dios. Y no nos interesa, hermano, lo que diga el doctor fulano de tal, o el pastor fulano de tal, o el diccionario de griego, porque hay otro error que se comete, hermano. Analizar la palabra por la palabra misma. Y lo llevan mucho a la parte gramatical, a la parte filológica, cuando eso no tiene nada que ver, hermanos. Una palabra del griego o del hebreo o del arameo se la va a traducir de acuerdo al contexto bíblico, de acuerdo a cómo el contexto y la comparación de texto y la doctrina bíblica digan que esa palabra tiene que ser traducida. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque por ahí uno quiere, hoy en día te hacen ver como que la investigación bíblica está mal. Si no lo dice el doctor, o si no lo dice el pensamiento de las masas, o si no está acreditado por un especialista, parece que no puede ser. Y resulta, hermanos, que siempre la sabiduría de Dios nunca ha estado en los doctores. Siempre ha sido un mínimo de doctores que comprendió esto, pero la mayoría le fue revelada a gente humilde que oró y fue fiel y recibió la iluminación del Espíritu Santo para entender estas cosas. Otra cosa, hermanos. Muchos se burlaban de nosotros cuando estábamos estudiando esta serie que se llamaba Las catástrofes como juicios de Dios. Incluso hubo un hermano que dijo, vos predicas eso porque eso es tu fuerte. Y yo les contesté que no, que todo es mi fuerte. Toda la Biblia es mi fuerte y todas las doctrinas bíblicas son mi fuerte y nuestro fuerte. Y hermano, ¿y qué está pasando? ¿Qué pasó con las enfermedades de la gripe aviar en toda Asia? ¿Y qué ha pasado con la terrible catástrofe que está causando el dengue acá en Argentina? ¿Y qué está pasando con la gripe porcina, que ahora se llama influenza humana H1N1, que está en México y que se ha extendido a Estados Unidos y que está en todas partes del mundo ahora? Ahora ya está en todos lados. Los que se burlaban de nosotros cuando hemos tocado el tema de las plagas y de las enfermedades, ahora se estarán recapacitando. Incluso hubo un hermano que me mandó un email del Foro Adventista como diciendo, acordate de las palabras de Amado Nervo que decía, aunque no hubiera cielo yo te amase y aunque no hubiera infierno te temiese. Como dándome a entender que yo no puedo, hermanos, predicar estas cosas de juicio, o no sé sinceramente por qué se me envió ese mensaje, si yo no quiero hacer tener miedo a nadie. Pero fíjense si no se están cumpliendo toda la serie de las catástrofes que nosotros venimos predicando. Y es grave lo de la influenza humana H1N1, algo que hasta el momento no lo están controlando. Y el otro día mi hermano me preguntaba, ¿y qué se lo puede controlar a esto? Y le digo, sí se lo puede controlar. Pero una vez que lo controlen, va a surgir otra enfermedad. Y una vez que la controlen a esa, va a surgir otra. Y hasta que vayan controlando cada enfermedad, esa enfermedad en ese periodo de tiempo que está latente y activa se va llevando gente. Se va llevando gente y la humanidad va siendo diezmada por diferentes tipos de calamidades. ¿Y qué va a salir ahora cuando controlen la influenza humana? Y va a salir otra. ¿Por qué? Porque Mateo 24 lo dice. Habrá pestilencias y enfermedades. O sea que las personas que se burlaban de nosotros van a tener que comenzar a reconsiderar las cosas que nosotros veníamos predicando, puesto que las fundamentábamos con Biblia y con espíritu de profecía. Ahora bien, hermanos, el tema, yo no sé en qué habíamos quedado, era el tema 60. El tema 60, 12E, ¿verdad? Entonces ahora sería las catástrofes como juicios divinos, parte 12
F, parte 12F, y el tema significaría estaría significando la identificación del rey del norte, continuación. Seguimos continuando con este tema para ver qué dice la Biblia y qué dice el espíritu de profecía. Ahora, hermanos, no hay que ser dogmático con esto porque es una profecía que no está cumplida. Cuando vamos llegando a los versículos 40 y 45 es una profecía que no está cumplida. Entonces, estudiemos, investiguemos, pero no seamos dogmáticos con respecto a las cosas que todavía no se han cumplido. Pero sí tenemos derecho a tener nuestra postura y sí tenemos derecho a investigar. Porque todo el mundo investiga y cada uno tiene su postura y bueno, nosotros también tenemos que tener nuestra postura. Entonces, todo lo que veníamos estudiando habla mucho de Francia y nosotros seguíamos los lineamientos de Urias Smith y no tan solamente de Urias Smith. Les comento que el comentario bíblico adventista también habla mucho de Francia y respeta la posición de Francia. Vayan a ver en el comentario tomo 7a de Elena de White y el comentario que tiene que ver con Apocalipsis y van a ver de que respeta la posición de que Francia sea el rey del norte. Si bien es cierto, no se juega el comentario bíblico adventista porque no se juega, pero respete, dice así, hay algunos que consideran de que es Francia. Entonces vamos a seguir investigando y vamos a ir viendo estas cosas y hoy vamos a ver otra profecía que también habla de Francia en el diagrama que veníamos estudiando nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a ir, hermanos, a Apocalipsis capítulo 11 para seguir investigando este tema y dejar bien sentado las bases. En Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, vamos a leer los versículos desde el 1 en adelante. No es mi propósito hoy explicar Apocalipsis 11 porque es muy profundo. Ya cuando estudiemos Apocalipsis 11 yo les voy a enseñar bien qué es lo que significa cuando estudiemos lo que es el santuario. Ahora no les puedo explicar si no se nos va a ir todo el tiempo, hermano. Pero vamos a ver. Ustedes saben que el capítulo 10 dice así, el capítulo 10 dice el versículo 9 al 11, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Apocalipsis capítulo 10 versículo 9 al 11, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué más? Se refiere al libro de Daniel, al movimiento milerita y al chasco, a las tres cosas, ¿sí? Aquí se está hablando de lo que iba a sufrir el movimiento milerita cuando iba a predicar la venida de Cristo y que al final no se cumplió. Y está en la Biblia. Si no, ¿quién me puede decir qué significa Apocalipsis 11:9? ¿En qué movimiento mundial se dio esto? Bueno, versículo 10 dice, y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y este es el libro de Daniel que el movimiento millerita y sobre todo Guillermo Miller lo devoró. Y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo mi vientre. El gran chasco del año 1844, cuando Cristo no vino y el movimiento millerita fue zarandeado, los millones de cristianos en todo el mundo que fueron zarandeados cuando Cristo no vino. Y se produjo el gran chasco. Entonces quedan chasqueados. Y ahí viene el versículo 11 que dice, y él me dijo, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. O sea que terminando el capítulo 10 quedamos con que el movimiento milerita está chasqueado. Pero se le da la orden nuevamente de profetizar. Pero ¿cómo van a profetizar si están chasqueados? Bueno, y ahora viene algo interesante. No hay división de capítulos en el libro de Apocalipsis. No hay división de capítulos. Es todo escrito de corrido. Y ahora viene el versículo 1 y 2 del capítulo 11 que dice, porque continúan, noten, capítulo 10, versículo 11. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Pero resulta que ¿cómo van a profetizar si están chasqueados? Entonces, ¿qué es lo que sucede después del chasco?
capítulo 11, versículo 1. Y me fue dada, noten que continúa la visión, y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo, levántate, porque estaba chasqueado él, acuérdense que está chasqueado, y le dice, levántate, deja de estar chasqueado, y mide el templo de Dios. El templo de Dios es el lugar donde se realiza el ministerio de Cristo. Es el lugar donde se realiza el ministerio de Cristo. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, hermanos, continúa el relato y ahora se dice que cuando estaban chasqueados, cuando el movimiento milerita estaba recontra chasqueado, de pronto Juan simboliza a ese pueblo de Dios que queda y se le dice que en medio del chasco iban a descubrir, hola chicos, adelante, tomen asiento ahí. Se dice que justo en ese momento que iban a estar en el chasco ellos, se le da la orden de medir el templo de Dios. ¿Qué significa? Que iban a tener que analizar, que iban a tener que estudiar, que iban a tener que ver. Ese pueblo que había quedado chasqueado, ahora tenía que ver algo, tenía que analizar algo, tenía que analizar el templo de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significaba esto? Que se iba a descubrir la existencia de un santuario celestial. Se iba a descubrir. Entonces, aquí es cuando después del chasco ellos descubren la existencia del templo de Dios. Medir el templo de Dios significa que iban a estudiar todo lo relacionado al templo de Dios. Medir a los adoradores significa, hermanos, de que se iba a realizar una obra de juicio investigador con aquellos que estaban adorando dentro del templo celestial, o sea, de aquellos adoradores que por la fe entraban por la fe al santuario celestial donde Cristo estaba realizando su ministerio. Pero ahora dice, el templo mídelo y a los adoradores y el altar también tiene que ver con el ministerio y tiene que ver con las vidas que eran sacrificadas en el altar. Eso ya después lo vamos a ver más adelante. Es largo si entramos a ver todos los textos, pero ahora no estamos estudiando el tema del santuario. Pronto vamos a estudiar y ahí sí vamos a explicar con versículos y comparación de texto todo esto que ahora estamos viendo. Ahora les digo de pasadita nomás así lo que significa. Y ahora, al patio no lo midas, ¿por qué? Porque tenía que ver con los gentiles y ellos iban a pisotear la santa ciudad 42 meses. ¿Qué es la santa ciudad acá que fue pisoteada 42 meses? La iglesia de Dios. 42 meses son los 1260 años en donde el papado pisoteaba la iglesia. Y los gentiles, el atrio, tiene que ver con la tierra. El santuario celestial estaba en el cielo, pero el atrio simbolizaba la tierra. Y en la tierra iba a haber un poder pseudo cristiano. Los gentiles, hermanos, es el cristianismo católico apostólico romano que iba a pisotear a la santa ciudad que son los verdaderos hijos de Dios. Entonces dice, no lo miras al patio, porque ahí están los gentiles, y los gentiles no tenían que ser medidos. Hermanos, en el juicio investigador, ¿a quiénes se los mide? A la iglesia de Dios verdadera a lo largo de todos los siglos, pero no a los gentiles, no a los católicos, no a los paganos. Ellos van a ser juzgados en el milenio. Por eso se le dice a Juan que acá no mida el atrio, porque ahí están los gentiles y el atrio fue dado a los gentiles y los gentiles pisotearán la santa ciudad por 42 meses, que es lo mismo que los 1260 años, 1260 días, tiempo si la mitad de un tiempo, o 3 tiempos y medio, ¿sí? O 3 años y medio también. Entonces, los gentiles es la iglesia católica romana. La Biblia le llama a los católicos, hermanos, los gentiles o los paganos. Y ellos no iban a ser juzgados porque no es el tiempo de que ellos sean juzgados. En el juicio investigador solamente son juzgados la verdadera iglesia de Dios de todos los tiempos, no los gentiles paganos de la iglesia católica que lo único que hacían era torturar y matar a los verdaderos hijos de Dios.
Entonces, hablando de eso, ya me pone un periodo, que nosotros ya ahora lo vamos a graficar acá para que empecemos a ver cómo venía esto. ¿Se acuerdan de que habíamos visto que había un periodo? En este caso ahora se va a hacer hincapié a los 1260 años, que nosotros lo habíamos graficado acá. Los 1260 años iban en el año 538 después de Cristo y terminaban el 15 de febrero, ¿sí? El 15 de febrero del año 1798. Esta profecía, hermanos, es la profecía de los 1260 años, ¿sí? Termina en el 15 de febrero de 1798 y aquí iba a dominar la Iglesia Católica. El cuerno pequeño domina, la Iglesia Católica domina y ellos son los gentiles. La Biblia muestra, hermanos, de que la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana, es una iglesia fundada por Satanás, que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos siguiendo adelante. El dragón le dio su poder y su trono y su autoridad. Tiene la autoridad del diablo, tiene la autoridad del abismo. De manera que ahora volvemos a considerar este periodo profético, pero ya van a ver, hermanos, que este periodo profético es eje para comprender muchas cosas. Ya van a ver que este periodo profético es eje para comprender muchas cosas. Y ahora lo empieza a mencionar. Durante estos 1260 años, el cuerno pequeño, o el cuerno de la bestia, o la Iglesia Católica, hermanos, pisotea a los verdaderos hijos de Dios. Los está pisoteando. Entonces, noten lo que ahora dice Apocalipsis 11. Apocalipsis 11, hermanos. Bueno, a ver, dice el versículo 1, y me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Esa caña, hermanos, esa vara, es el mensaje adventista con la ley también, ¿sí? Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ahora dice el versículo 3, y daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Hermanos, ¿qué son los 2 testigos? Los 2 testigos son, primero, el Antiguo Testamento y segundo, el Nuevo Testamento. Los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cómo demuestro yo eso? No es el momento, pero yo les escribo algunas líneas. Cristo dijo que había que escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y eso lo dice en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Pero para ese tiempo, cuando Cristo dice eso, ¿estaba escrito, hermanos, el Nuevo Testamento? No. ¿A qué se refería entonces? Entonces, Juan 5:39 demuestra que uno de los testigos que daba testimonio de Cristo es el Antiguo Testamento. Y después, cuando ya Juan es viejito y escribe los Evangelios de Juan, las epístolas de Juan y el Apocalipsis, ya para ese tiempo, cuando se escribe el Apocalipsis, se cierra el canon bíblico del Nuevo Testamento. Repito, se cierra el canon bíblico del Nuevo Testamento. ¿Y qué versículo dice que el Nuevo Testamento da testimonio de Cristo? Y será predicado este Evangelio en todas las naciones para testimonio. Y el Evangelio, cuando dice este Evangelio, ¿con qué se principiaba? Con el Nuevo Testamento, que era lo que estaba escrito. Entonces, hermanos, Mateo 24:14, ¿sí?, habla de que otra cosa que da testimonio es este Evangelio que nosotros hablamos, predicamos y escribimos, que son los 4 Evangelios y todas las epístolas, y Hechos de los Apóstoles y todas las epístolas. Este Evangelio que está bien claro, porque en el Nuevo Testamento se clarifica todo lo que en el Antiguo Testamento medio que costaba entenderlo porque estaba en sombras. Todo el Evangelio en el Antiguo Testamento estaba escrito en sombras, en la ley de las sombras, símbolos y sombras. Pero ya en el Nuevo Testamento es bien claro. Por eso se le dice este Evangelio. Entonces, daré a mis 2 testigos que profeticen durante 1260 años vestidos de silicio.
¿Qué significa eso, hermanos? Que durante este periodo la Iglesia Católica había prohibido, hermanos, la lectura de la Biblia, había prohibido que se predique el Evangelio correctamente. Entonces sigue diciendo, ahora no estamos estudiando, ya vamos a estudiar bien Apocalipsis 11 y les voy a fundamentar bien todo esto. Ahora seguimos viendo versículo 4. Y bueno, dice, estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Y bueno, es la palabra de Dios, porque si ustedes van a todo lo que es Zacarías capítulo 4, ahí se explica lo que está diciendo esto y se refiere a la palabra de Jehová que tiene el poder del Espíritu. Y en Zacarías 4 le dice el ángel, ¿qué es esto? Y no sé, Señor, esta es palabra de Jehová, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entonces, es la palabra de Jehová con el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 4, estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Y si alguno les quiere dañar, ¿sí?, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto, ¿sí? Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. O sea, haciendo un énfasis al poder que tiene la Biblia y al poder que tiene la palabra de Dios para que se cumplan las cosas que en él están profetizadas y enseñadas. Sigue diciendo, presten atención, chicos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Eso se refiere a todos los castigos que Dios envía a través de su palabra, porque están escritos y profetizados en su palabra que tienen que acontecer. Y noten, versículo 7, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí empieza ya el versículo difícil, que esto sí tengo que explicar. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bueno, dice que ellos tenían que profetizar por 1260 días. ¿Y cuándo terminan los 1260 días? Acá, en el 15 de febrero del año 1798. Pero les hago una pregunta, hermanos. Les hago una pregunta. Cuando ellos estén acabando su testimonio, es acá. Cuando ellos hayan acabado su testimonio, podríamos decir nosotros, bueno, pero acá, si acá no se los ataca a los 2 testigos, acá se le da la herida mortal a la bestia. Y no sé, para los que leen historia, ¿sabían ustedes que la Revolución Francesa produjo un gran impacto en todo el mundo? Y nosotros le debemos muchas cosas buenas a la Revolución Francesa, dejando de lado las abominaciones, porque ¿cuándo surge la libertad religiosa para todo el planeta? ¿Cuándo somos libertados religiosamente del catolicismo romano? En la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trajo la libertad religiosa porque le dijo a la Iglesia Católica, vos nos perseguís más, y a los católicos y a los protestantes los va a dejar que ellos adoren sin violentarle su conciencia. La Revolución Francesa trajo libertad religiosa, trajo libertad, no trajo ataque a los 2 testigos con la herida mortal. Bueno, aquí cabe destacar que esta fecha se refiere a la herida mortal al papado. Entonces me decís, pero Hugo, aquí dice cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo los matará, pero si aquí se da la libertad religiosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el original griego, los eruditos dicen, los que estudian el griego, la gramática, la filología, dicen de que también no se traduce cuando hayan acabado su testimonio, sino que se traduce cuando estén acabando su testimonio. O sea que cuando dice cuando estén acabando su testimonio, ya cuando estén acabando se refiere cuando vayan por acá.
No dice cuando, el original griego no dice cuando hayan acabado. El original griego dice cuando estén acabando su testimonio, o sea, cuando ya vayan más o menos cerca por acá. El original griego dice así, cuando estén acabando su testimonio, y la palabra permite esa traducción gramatical. Yo les voy a leer acá algo que yo he traído. Hay un libro que se llama El sentido de la historia y la palabra profética. Y ahí hay un verbo que se llama aoristo subjuntivo, que es lo que habla acerca de Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, y en la página 527 de este libro, un libro muy bueno, este es un libro muy bueno, difícil de entenderlo, porque es demasiado técnico para escribir el autor, escribe muy técnico, pero sí tiene muy buenos datos, ¿no? En la página 527, porque se genera conflicto, y ya vamos a ver cuáles son los 3 días y medio que fueron muertos, porque en el contexto se explica qué es eso de que le hará guerra y los matará. Ya vamos a ver eso. Bueno, en este libro, en la página 527, este es el volumen 2 que habla de profecía, ¿sí? El primero es de historia, este es de profecía. Dice así, hermanos, posibilidad de corregir la traducción del aoristo subjuntivo en 11.7, y dice así, hermanos, Dan Mantey en su gramática y Juan Mateos en su léxico exponen las dificultades de traducir el aoristo subjuntivo, tiempo verbal que aparece en este pasaje. Nos refieren lo versátil que podría ser, dadas las condiciones que presenta el griego, y el cambio que puede experimentar dicho tiempo cuando el contexto de una frase lo exige. El aoristo subjuntivo puede traducirse como una acción que está ocurriendo aún. ¿Cómo? El aoristo subjuntivo puede traducirse como una acción que está ocurriendo aún, tomando como punto de referencia un hecho que ha de suceder en el tiempo que esté aconteciendo dicha acción. Tanto Dana Mantey en su gramática del Nuevo Testamento como Juan Mateos en su léxico del Nuevo Testamento justifican esta posible traducción. El contexto al que aluden los autores, al ser un asunto de profecía, va a depender de la interpretación que yo haya realizado teniendo en cuenta todas las posibilidades del texto. No hay nada, dice acá este especialista, ¿no? No hay nada en el texto que prohíba aplicar la posibilidad de que los autores citados invocan. ¿Cómo? No hay nada en el texto que prohíba aplicar la posibilidad que los autores citados invocan para poder traducir el aoristo subjuntivo por estén acabando. Estén acabando, en lugar de hayan acabado. Es precisamente al tener en cuenta lo que la profecía exige y lo que la historia ofrece que nos obligamos a traducir del modo que tanto Juan Mateos como Dana Mantey admiten como posible. Hermanos, yo tengo 2 tomos de este libro. Esto es autoridad. El autor que ha escrito estos 2 tomos, que el primer tomo es el doble de este. Da miedo, yo con solo verlo uno se larga a llorar, pero hay que estudiarlo. Y es autoridad cuando escribe esto. Y tiene un montón de libros. Y fue galardonado este escritor con un premio mundial por este libro que escribió. Él es adventista, pero fue galardonado por los escritores evangelios con una medalla de honor por los libros que escribió. ¿Sí? Y cita un montón, ha leído un montón de libros, cientos de libros para escribir estos 2 tomos. Entonces, no es, aparte es doctor en teología y qué sé yo, y tiene no sé cuántos títulos. Y él muestra que se puede traducir así y cita a los especialistas en lexicografía griega. Entonces, dice, en realidad quiere significar así. Y aparte, hermanos, yo en el interlineal de griego también dice cuando estén acabando. Lo estuve revisando al interlineal griego y dice cuando estén acabando. Entonces, cuando estén acabando, o sea, cuando vayan por acá más o menos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Cómo dice? A ver, leamos 11.7. Y cuando ellos hubieren acabado, nosotros entonces cambiamos el griego y decimos, y cuando ellos estuvieren acabando su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá
y los matará. ¿Sí? Los vencerá y los matará. Hermanos, ¿qué significa bestia en la Biblia? Reino. Hermanos, bestia en la Biblia significa reinos. ¿Sí? Yo por aquí tenía anotado los versículos, ya cualquier cosa les doy enseguida. ¿Y a dónde pueden ver eso ustedes? Vamos a Daniel 7, versículos 7, 17 y 23. Daniel capítulo 7, rapidito hermanos, así vamos avanzando. En Daniel capítulo 7, versículos 7, 17 y 23. Fíjense bien. Daniel capítulo 7, versículos 7, 17 y 23 dice así. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia. Nosotros sabemos que es Roma. Espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella y tenía 10 cuernos. Versículo 17. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son que se levantarán en la tierra. Aquí me dice que bestias son reyes. Y ahora vamos al versículo 23. Versículo 23. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto ¿qué? Reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra la devorará y la hollará y la despedazará. Entonces, bestia significa rey y reino, rey y reino, rey y reino. ¿Se entiende eso, hermanos? Entonces, si volvemos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, volvemos a Apocalipsis capítulo 11, y versículo 7 dice, y cuando ellos estén acabando su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hermanos, les pido por favor que en este momento se llenen, en forma simbólica digo, se llenen del Espíritu Santo y usen un arma que Dios les ha dado. Dios les ha dado un arma a ustedes, un arma sagrada, que es la lógica y el raciocinio. Ahora, utilicemos la lógica, hermanos. Y fíjense, por eso es que nosotros, siendo iluminados por el Espíritu Santo, tenemos una verdad poderosa. Yendo ya para el tiempo del fin, usemos lógica. ¿Qué bestia, o qué rey, o qué reino, o qué nación está surgiendo más o menos por acá? Francia. Francia, hermanos, pero cuidado. Francia ya era, noten, Francia ya existía desde hace muchos años. Desde tiempos inmemoriales ya existían los francos. Pero hermanos, noten, los francos ya existían desde la historia lejos, hacia atrás ya existían los francos. Pero en el 496 se convierte Clodoveo. La conversión de Clodoveo se da en el 496. Y en el 508 Clodoveo ya elimina la resistencia genérica que había por esa zona y le da todo el apoyo al papado. De manera que desde acá, ya en el 496, ya conocemos al rey franco Clodoveo convertido a la fe católica. Entonces ya en el año 496 Clodoveo ya es católico y los francos siguen la ideología del rey, la ideología católica. O sea que si rastreamos en la historia hacia atrás, ya nos damos cuenta de que para el 496 después de Cristo ya hay un rey franco católico y el reino franco que sigue la ideología católica. Pero bueno, los francos ya están existiendo desde acá. Entonces, ¿por qué dice la bestia que recién sube del abismo acá? Yo podría decir, no, los francos subieron acá. ¿Por qué recién sube del abismo acá? Porque, hermanos, cuando los francos, a partir de acá, a partir de esta línea, hermanos, los francos, yo pongo acá, son católicos, dentro de todos tenían un pseudo cristianismo. Desde acá para adelante, hermanos,
dentro de todo, tienen un pseudo cristianismo católico. Yo no puedo decir, hermanos, que el catolicismo es completamente satánico, no. Es satánico, pero no completamente, porque tiene un montón de cosas cristianas. Son cristianos. Los católicos son realmente cristianos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Por qué dice la bestia que sube del abismo, hermanos? Porque en este tiempo no podemos decir que la Francia cristiana es la bestia que sube del abismo. De que Francia fue bestia siempre, pero no que subía del abismo. Cuando se refiere a que Francia sube del abismo, se refiere solamente a la Francia revolucionaria, no a la Francia católica. Y la Francia revolucionaria, hermanos, ¿cuándo sube? A ver. La Francia revolucionaria sube del año 1789. Exactamente. Y noten algo. La Francia revolucionaria tiene un periodo, hermanos. Este periodo va desde el año 1789 hasta el año 1801. ¿Y por qué sube del abismo? Porque mientras una nación sea cristiana y ame a Cristo a su manera, pero lo ame a Cristo, no está en abismo. Pero acá, hermanos, se vuelve atea. Se vuelve atea y dice, aquí no existe más Dios, no se adora más a Cristo, quiero que cierren todas las iglesias cristianas, no quiero que se haga ningún más culto, Dios no existe. Y se decreta por la Convención Nacional, que antes se llamaba Asamblea Nacional, ahora se pasa a llamar Convención Nacional de Francia, ¿sí? Dice, bueno, a partir de ahora le empezamos a hacer guerra a las ideologías cristianas. Las ideologías cristianas de aquí en más no cuentan más para nada. Entonces, acá, hermanos, nosotros desde el año 1789 tenemos una bestia que sube del abismo. Y noten que comienza a subir acá. Antes Francia era católica, era cristiana, amaba a Cristo, amaba a Dios. Mataba a los herejes, pero decía, bueno, pero nosotros lo hacemos porque lo queremos mucho a Jesús. Estaremos haciendo mal, pero lo queremos mucho a Jesús. Pero aquí ya no, aquí Jesús ya no contaba. Lo mandan a pasear a Jesús, lo mandan a pasear a Dios, mandan a pasear al cristianismo, mandan a pasear a todo lo que sea culto religioso. Ahí sube del abismo. Ahí recién sube del abismo. La Francia, hermanos, revolucionaria, que tiene este periodo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Es la que surge en el año 1789. Y ahí sí, realmente, ¿quién se atreve a contradecir, hermanos? ¿Quién se atreve a contradecir de que esa Francia realmente, cuando le agarra la locura y la tontera, hermanos, de dejarlo a Dios y a Cristo de lado, ¿quién no se atreve a decir que Francia ahí subió del abismo como atea, revolucionaria y anticlerical? Estas cosas como adventistas tienen que saberlas bien. Por eso yo hago un diagrama, hermanos, porque yo por ahí veo pastores, laicos, veo hermanos cristianos que hablan de la profecía y parece que la tienen bien en clara y no la tienen bien en clara, hermanos. Y si tú eres adventista, tienes que explicar bien tu fe. No puedes decir, no, pero yo creo esto y cerrarte, si no, yo creo esto, pero no lo puedo demostrar. ¿Qué va a pasar cuando nos lleven a los tribunales? Cuando salgan las leyes dominicales y le digan, a ver, ahí tiene un pizarrón, a ver, exponga lo que usted cree, porque usted está causando problemas civiles acá, exponga lo que cree. No, mire, yo no me acuerdo. Espere, lo voy a llamar al pastor fulano de tal para que él le explique. Es decir, pero ¿cómo? Usted tiene una fe y no la puede explicar, entonces eso se llama necedad. Usted está empecinado. Usted no tiene una doctrina, usted está cerrado, usted es duro. Porque le estamos pidiendo que nos explique y no explica, entonces eso demuestra que usted es caprichoso. Si usted realmente tuviera una fe, la puede explicar y puede darnos una cátedra, como hacían los apóstoles. Pablo, hermano, cuando le pedían que explique su doctrina, se paraba en el Areópago y explicaba a todos. Cuando era llevado ante el rey, le explicaba a todos. Y no puede ser que nosotros no podamos explicar bien. O Lutero, cuando estaba ahí en la dieta de Worms. En la dieta de Worms. Y quedaban abriendo la boca y hasta se enojaban por lo bien que él exponía sus doctrinas. Entonces, hermanos, aquí podemos considerar de que sube del abismo. Ahora, hermanos, yo no quiero ser dogmático en esto,
Puede ser que haya cosas en las cuales yo me esté equivocando, pero les voy a decir algo, no creo que me esté equivocando en todo. Puede ser que haya algunas cositas que yo tenga que pulir, que tenga que ajustar en mis enseñanzas, pero no todo. Que no me vengan a decir que me equivoco en todo, hermanos. Aquí la bestia comienza a subir y noten, aquí yo puedo decir que comienza su periodo de ascensión. Pero antes no, antes Francia era católica, cristiana, iba a misa, apoyaba a los papas, se mandaba cosas graves, pero era cristiana y lo amaba a Jesús. Aquí lo deja de amar a Cristo. Esta fecha en adelante dejan de amar a Dios, dejan de amar a Cristo, se impone el adulterio por ley, y la orgía por ley, y la fornicación por ley. Lo dejan de amar a Cristo. Aquí sube una bestia. ¿Quién es esa bestia? ¿La Francia católica? No. Entonces, ¿cuál es la bestia que sube del abismo? La Francia revolucionaria. Pero hermanos, ¿ustedes creen que si la bestia católica no hubiese recibido una herida mortal en el año 1798, el 15 de febrero, hoy ustedes estarían acá estudiando la Biblia? No, hermanos. La Revolución Francesa trajo consecuencias abominables para el mundo y consecuencias muy positivas también para el mundo. Trajo las dos cosas. Por eso es que la Revolución Francesa es un punto muy importante en el estudio de la historia moderna, porque ha cambiado el mundo, hermanos. La Revolución Francesa cambió el mundo. Y yo tengo un libro que ya en las próximas clases lo vamos a ir viendo. Les voy a mostrar lo que yo les dije el otro día. Yo saltaba de alegría porque lo vi en un libro, lo que yo les había dicho. Ya les voy a mostrar en un libro todas las revoluciones que se han seguido en todo el mundo después de la Revolución Francesa. Todos se han entrado a avivar. Y les voy a mostrar las revoluciones que hubo en Rusia, Holanda, Noruega, Bélgica, todas las revoluciones que empezó a haber después de que lo han visto los franceses. Ah, si ellos nacen, nosotros también. Y han empezado a hacer revoluciones por todos lados. Entonces, hermanos queridos, por favor, hay que tener ciencia en la palabra profética más permanente. Ustedes son inteligentes, son personas que la mayoría de los que están acá han estudiado y tienen que estar preparados para explicar bien, tienen que tener en clara la profecía y saber diagramarla y saber esto va acá, esto va acá, esto va acá. Y no ser como hacen algunos, sí, que la bestia, que la iglesia católica, pero no saben explicar. Entonces, hermanos, sigamos leyendo. Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 dice, hermanos, el versículo 7, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ya explicamos eso, ¿no? Ya vamos a seguir explicando. Vamos al verso 8. Y los mata. El versículo 7 dice que los mata, termina diciendo que los mata. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bien, ¿qué significa eso? La grande ciudad es Babilonia y la plaza de la grande ciudad es Francia, hermanos. Así lo interpreta la teología adventista. Entonces ponemos acá, la grande ciudad, básicamente hablando, es Babilonia, que traducido sería la gran sociedad del cristianismo o del pseudo-cristianismo, que sería la sociedad pseudo-cristiana. ¿Sí? En todo el mundo. La grande ciudad significa eso, y es un símbolo. Aquí la grande ciudad es un símbolo de la iglesia católica en todo el mundo. No es una ciudad literal, porque para que sea ciudad literal, el ángel tendría que estar explicando, pero no explica el ángel. Entonces, como no explica, es un símbolo. Es directamente un símbolo, ¿sí? Segundo, la plaza, muchos lo interpretan como Francia. Y si vamos más al punto, ¿qué zona de Francia? París. ¿Sí? ¿Se va entendiendo eso, hermanos? Bueno. Ahora, ¿dónde está esto? Fíjense, sigamos leyendo. El versículo 7 dice, el versículo 8, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los linajes
de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en los sepulcros. Hermanos, yo justo no traje el conflicto, pero bueno. Dice que iban a estar por 3 días y medio. Hermanos, si nosotros seguimos el principio de día por año, que está en Ezequiel capítulo 4, versículo 4 al 6, ¿cuánto significa un año? Perdón, ¿cuánto significa un día? Un año. Y dice que va a estar 3 días y medio. ¿Cuánto es entonces? 3 años y medio. Y hermanos, ¿cuándo se da eso, hermanos? ¿Cuándo se da eso de los 3 años y medio? Esos 3 años y medio, hermanos, se dan. Y yo aquí voy a tener que modificar un poquito esto. Nosotros ponemos acá, ¿verdad? Lo modificamos, menos mal que se puede borrar fácil, ¿no? Nosotros habíamos dicho, ¿sí? Corremos un poquitito para acá esto. Habíamos dicho que la Francia revolucionaria nace acá en el 1789, ¿sí? Acá sería entonces la bestia que sube del abismo. Pero estos 3 días y medio, habíamos dicho que ¿cuándo va a ser la bestia guerra contra ellos? Cuando estén acabando su testimonio, o sea, cerca de esa zona. Y efectivamente, esos 3 días y medio van, hermanos, yo lo tengo anotado acá, desde el año 1793 hasta el año 1797. Desde el 1793 hasta el año 1797, y lean cualquier libro de historia y van a ver que en este periodo, que este periodo son 3 y medio años. ¿Sí? 3 y medio años. Ahora bien, hermanos, desde el año 1793 hasta el año 1797, pero específicamente desde el 26 de noviembre. 26 de noviembre hasta el 17 de junio. Hasta el 17 de junio, hermanos. Entonces, noten esta fecha. 26 de noviembre de 1793 hasta el 17 de junio del año 1797. 3 años y medio donde donde Francia, en este periodo que se llama el reinado del terror, hermanos. Este periodo también es conocido como el reinado del terror. Suprimió la Biblia. Durante ese tiempo, hermanos, la Francia revolucionaria, hace de que se suprima la Biblia, hermanos. Entonces, no hay un conflicto por acá, no hay ningún conflicto. Nadie tiene un conflicto. Bueno, a ver un conflicto, por favor. No sé si tendrá la misma página, vamos a ver si tiene. Abajo tiene el referente. Tiene el referente Del libro Tapadura. Bien. Nosotros vamos al conflicto de los siglos, página 313. En el conflicto de los siglos, página 313, dice así, hermanos: esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia, dice la hermana White. Durante la Revolución, en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se arrogaban el derecho a gobernar una de las más admirables naciones europeas. Levantar su voz unánime para negar la verdad más solemne que las almas de los hombres pueden recibir y renunciar unánimemente a la creencia y adoración de una deidad. Francia es la única nación del mundo, y repito, Francia es la única nación del mundo acerca de la cual sobreviven registros auténticos de cuando como nación se irguió en abierta rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles ha habido y continuará habiendo en Inglaterra, Alemania, España. Noten, ¿se han dado cuenta de algo?
Acá hasta el momento el rey del norte no es ni Inglaterra, ni España, ni Alemania, es Francia. Es Francia. Alemania, España y en otros lugares. Pero Francia se distingue en la historia mundial. Y lo dice un profeta, ¿no? Nada que me diga, no, el pastor fulano de tal, no es una profeta. Pero Francia se distingue en la historia mundial porque por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Mira vos, toma mate. No hay Dios. Aquí ni amor a Dios ni Dios. Ni la iglesia de Roma ha hecho eso, hermanos. Ni siquiera la iglesia católica, que ha matado, que torturaba gente, ni ella ha hecho eso. ¿Se imaginan ustedes que venga el Papa y diga, aquí no hay más Dios? Ni Jesús, ni Espíritu Santo, ni misa, ni nada. Ni el Papa ha hecho eso, hermanos. Ni el Papa. Por eso, hermanos, que no falten para las próximas clases, porque van a ver, hay una clase específica donde yo voy a, porque el otro día me han preguntado, ¿y por qué no puede ser el papado? Bueno, yo ya expliqué en las clases anteriores por qué no puede ser el papado, pero voy a dar una clase más para explicarles bien claro, a través de ciertos puntos, por qué no puede ser el papado. Pero hermanos, ¿cuándo el papado ha hecho eso? Nunca. En cambio, Francia sí, fíjense bien. Pero Francia se distingue en la historia mundial porque por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Y donde todos los habitantes de la capital y una vasta mayoría de otros pueblos, tanto hombres como mujeres, bailaron y cantaron de gozo al aceptar el manifiesto. Ni la Iglesia Católica ha hecho eso. Francia también presentó la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la revolución se manifestó una condición moral envilecida y corrupta, similar a la que acarrió la destrucción de las ciudades de la llanura. El historiador presenta juntos el ateísmo y el libertinaje de Francia, tal como nos lo da la profecía. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el compromiso más sagrado que puedan hacer dos seres humanos, y cuya permanencia contribuye muy poderosamente a la consolidación de la sociedad, al estado de un mero contrato civil de carácter transitorio que dos personas cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo, etcétera, etcétera, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esta especificación de la profecía también se cumplió en Francia. En ningún otro país se desarrolló más impresionantemente el espíritu de enemistad contra Cristo. ¿Cómo dice, hermanos? En ningún otro país, algunos dicen, no, el rey del norte es Rusia. Estaba leyendo una interpretación que dicen que el rey del norte es Rusia. Pero aquí dice que no. En ningún otro país se ha manifestado lo que pasó en Francia. Entonces no puede ser, fíjense bien. Sigue diciendo, yo por ahí me pierdo porque la letra es chiquitita. Hugo, Sí. ¿por qué dicen de Rusia? También dicen porque Rusia, como su comunismo también es un poco ateo y todo eso. Entonces dice acá, hermanos, en ningún otro país se desarrolló más impresionantemente el espíritu de enemistad contra Cristo. En ningún otro halló la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligiese a los que profesaban el Evangelio, crucificó a Cristo en la persona de sus discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, aquí se habla de cómo Francia tuvo enemistad contra la religión, ¿Qué más podemos decir con respecto a esto? Yo aquí tenía anotado en el diagrama, son varias cosas que les quería leer. En Urias Smith, hermanos, Urias Smith, tomo 2, páginas 182 y 183. Yo sé que es un poco pesada la lectura de Urias Smith, pero hay que leerlo, hermanos.
Urias Smith, en el tomo 2, hablando de Apocalipsis, y sobre todo Apocalipsis 11, dice en la página 182 y 183, dice lo siguiente. El tomo que habla de Apocalipsis. Dice así, hermanos. Vamos a leer juntos. Y hablando de esta parte, dice: Apocalipsis 11, chicos, versículo número 8. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Bien. Eso se refiere, hermanos, a la famosa quema de Biblias y de libros sagrados que se realizó en la plaza de París en ese tiempo. Lean todo el conflicto de los siglos. Los 2 testigos fueron muertos en todas las calles y plazas de París, de Francia, ¿sí? ¿Qué pasó? Se quemaban Biblias, Nuevos Testamentos, misales, libros sagrados, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ahora el versículo número 10. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, vuelve a mencionar el periodo 3 días y medio, que son 3 años y medio, o sea, cuando pase ese periodo, dice así: y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Entonces, ¿qué pasa? Ya les leo, voy a seguir. Después de 3 días y medio, que son estos que ustedes ven acá, dice que ¿qué pasa? Resucitan los 2 testigos. Ahí resucitan, hermanos, los 2 testigos. Resucitan el 17 de junio del año 1797. ¿Y cómo pueden resucitar el Antiguo y Nuevo Testamento? Y porque resucitó la Biblia, porque se termina esa prohibición que había de que nadie podía leer la Biblia y asistir a los cultos religiosos y todo eso. Esa legislación que prohibía el culto y la lectura y el estudio de la Biblia queda prohibida en ese momento. Y resucita la Biblia. Y yo les voy a leer algo acá, hermanos. Urias Smith, página 182 y 183, dice así: y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. En 1793 promulgó la Asamblea Francesa el decreto que suprimía la Biblia. Exactamente 3 años y medio más tarde, se introdujo en la Asamblea una resolución de abrogar ese decreto y conceder tolerancia a las Escrituras. Esta resolución estuvo encarpetada 6 meses, después de lo cual fue considerada y aceptada sin un solo voto disidente. De modo que a los 3 años y medio exactos, los testigos se alzaron sobre sus pies y vino un gran temor sobre los que los vieron. Únicamente los resultados espantosos del rechazamiento de la Biblia pudieron inducir a Francia a apartar sus manos de estos 2 testigos. Y lo nombra Francia, y la tiene con Francia y Francia y Francia. El 17 de junio, Camilo Jordan, en el Consejo de los 500, presentó el informe memorable sobre la revisión de las leyes relativas al culto religioso. Consistía en unas cuantas propuestas que abolían por igual las restricciones republicanas al culto papal y las restricciones papales al protestante. Entonces, ¿qué se abolía? La prohibición francesa al culto papal y la prohibición papal a los protestantes. Se abolían las 2. ¿Se entiende eso, hermanos? Bueno, esto es historia, es aburrido, hermano, pero hay que leerlo, no sé si me explico. A mí también, ¿sabe lo que es para mí mi garganta, hermano? Pero hay que leerlo. Bueno, dice así:
Dichas propuestas eran estas. Primero, que todos los ciudadanos podían comprar o alquilar edificios para el libre ejercicio religioso. Segundo, que todas las congregaciones podían reunirse al toque de las campanas. Tercero, que ninguna prueba ni promesa de ninguna clase que no se exigiese a otros ciudadanos fuese exigida a los ministros de aquellas congregaciones. Cuarto, que cualquiera persona que intentase impedir o de cualquier manera interrumpir el culto público fuese multada hasta en 500 libras y no menos de 50. Y que si la interrupción procedía de autoridades constituidas, las tales autoridades fuesen multadas en una suma doble. Quinto, que sea libre para todos los ciudadanos la entrada a las asambleas con propósito de culto religioso. Sexto, que todas las demás leyes concernientes al culto religioso sean abrogadas. Estos reglamentos, hermanos, por abarcar toda la condición de los cultos en Francia, fueron de hecho una bendición particular para el protestantismo. El papismo estaba ya en plena vía de restauración, pero el protestantismo, aplastado bajo las leyes de Luis XIV y sin el apoyo en la fe popular, necesitaba el apoyo directo del Estado para ponerse en pie. El informe parece haber tenido especialmente en vista los agravios de la Iglesia, las viejas prohibiciones de celebrar el culto público, de poseer lugares de culto, de tener ingresos, etc. Desde aquella época, la Iglesia ha estado libre en Francia. La Iglesia y la Biblia habían estado muertas en Francia desde noviembre de 1793 hasta junio de 1797. Habían transcurrido los 3 años y medio, y la Biblia, que fuera reprimida durante tanto tiempo y con tanta severidad, ocupó un lugar de honor y fue abiertamente el libro del protestantismo libre. Entonces, hermanos, dice que acá resucitan. ¿Y por qué dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis, hermanos. En Apocalipsis dice, hermanos, Apocalipsis 11, dice el versículo 11, y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, o sea, resucitaron, y vino gran temor sobre los que los vieron. Versículo 12, y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Hermanos, esa expresión simbólica que el ángel está describiendo en Apocalipsis 11, significa que a partir de acá resucitan, y bueno, y de ahí en más, primero resucitan, hermanos, hasta acá, y están en el periodo de la tierra. Pero después se le dice que suban y vayan al cielo. Todo es símbolo, hermano, pero ¿qué está significando este símbolo? En este caso sí es símbolo. El contexto muestra que es símbolo. Significa que de ahí en más iban a estar libres de toda restricción papal y de toda restricción estatal. Ni el papado ni el Estado iban a prohibir el libre acceso a la religión y a la Biblia. Y desde ahí en más quedó libre la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento, a partir de la Revolución Francesa, se extendió a todo el mundo. Y al decir que subieron acá y estuvieron en la gloria, significa que quedaron en libertad. Y desde ahí en más, hermanos, en el año 1804, ¿qué cosa acá? Perdón. 1804 se forma, ¿qué se forma en el año 1804? La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Y empezó a distribuir un montón de Biblias mundialmente, millones de Biblias. En el año 1804 ya, como está libre, se forma la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Y en el año 1816, ¿qué se forma, hermanos? Se forma la Sociedad Bíblica Americana. Hoy en día
son las dos sociedades bíblicas más grandes del mundo. Y la más poderosa de todas es la británica. ¿Sabían ustedes? La británica son miles de millones de Biblias que va desparramando por todo el mundo. Y le sigue la Sociedad Bíblica Americana. Y a partir de estas dos hay cientos de sociedades bíblicas en todo el mundo, más pequeñas, que también se encargan de distribuir la Biblia. Esas son las que forman Sociedades Bíblicas Unidas. Esas son las que forman las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, hermanos, y noten lo que dice, por eso resucitan y quedaron en gloria. Hoy en día el Antiguo Testamento está en gloria, lo puedes comprar en cualquier lado. Pero como el ser humano es hijo del rigor, ahora como es gratis todo, ya nadie tiene ganas de estudiar la Biblia. Ahora, si nos persiguiesen, todos querían tener la Biblia y estudiar la Biblia y tener el Antiguo Testamento. Porque somos malos, el ser humano es malo, es desagradecido y es hijo del rigor. Ahora, si ustedes van a cualquier tienda, compran una Biblia, pero no, a nadie le interesa de estudiar. Antes arriesgaban la vida por un pedazo de la escritura. Por un pedazo de hoja, hermano. ¿Sí? Bueno, entonces, queda claro, hermano, estos 3 años y medio, cómo se cumple perfectamente todo esto en la profecía. Ven cómo Dios, por eso es que nosotros somos lo que yo les explicaba el otro día dentro del método de interpretación bíblica, nosotros somos historicistas. ¿Por qué somos historicistas nosotros? Porque los adventistas creemos que la profecía se va cumpliendo en la historia. Los futuristas se lavan las manos y dicen, no, todas las profecías se van a cumplir algún día en el futuro. Y se lavan las manos para no tomar compromiso hoy por hoy con lo que está aconteciendo hoy en la historia profética. Y los preteristas dicen, no, eso del cuerno pequeño y de las plagas ya se cumplió en el tiempo de Israel, en la Edad Media, en el pasado, dicen los preteristas. De manera que tanto los futuristas como los preteristas se lavan las manos para no darse cuenta que la historia es historia profética. En cambio, los adventistas somos historicistas. Creemos que la profecía va de la mano con la historia y se tiene que ir cumpliendo porque, hermanos, esta es una luz. Gracias a esta luz yo veo dónde estoy parado y digo, claro, mira, voy punto por punto en la historia. Y yo voy caminando por la historia y voy viendo bien dónde voy caminando. Ustedes le presentan a un católico o un evangélico que sea futurista y preterista y no tienen idea. Hablan del apocalipsis, de cosas raras que ni saben cuándo se van a cumplir. Nosotros vamos bien en la historia y yo sé por dónde voy caminando, hermanos. Los adventistas no somos tontos, sabemos bien por dónde vamos caminando y vamos viendo bien cómo la profecía va de la mano con la historia. Y la historia nos muestra cómo se va cumpliendo la profecía. Y la profecía te enseña qué es lo que se va a cumplir en la historia. ¿Ven por qué es importante, hermanos, saber profecías? Y así vamos entendiendo un poquito más. Ahora dice, hermanos, Apocalipsis capítulo 11, el versículo 13. Noten el 12. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora, noten, después de que ellos resucitaron, en aquel momento o en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra y la 10ª parte de la ciudad cayó y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Hermanos, a ver si se dan cuenta, usemos lógica. El 17 de junio se produce la resurrección de los 2 testigos. Y dice, en esa hora fue hecho un gran temblor de tierra. ¿Cuál fue ese temblor de tierra que se produce, hermanos? Ese temblor de tierra es la herida de muerte. En aquella hora es la herida de muerte que se da después de la resurrección, es la herida de muerte que se le da al papado. Y todo el mundo tembló en la Revolución Francesa, con la Revolución Francesa
Y cuando la Revolución Francesa le da la herida mortal al papado en el 15 de febrero del año 1798, cuando el general Berthier entra en Francia y lo toma cautivo al Papa Pío VI, lo lleva al exilio y muere en el exilio a los pocos días, al poco tiempo muere en el exilio. El gran terremoto, hermanos, ¿sí? El terremoto, hermanos, que nosotros vemos acá, es la Revolución Francesa, ¿sí?, englobando la herida mortal al papado. De manera que el terremoto es la Revolución Francesa englobando la herida mortal que está el papado. Por eso dice, cuando resucitan en aquel momento, en esa hora, se produce un gran terremoto. ¿Por qué? Porque en la Revolución Francesa, porque todavía estamos en el periodo de la Revolución Francesa, en plena Revolución Francesa, todas las naciones, hermanos, ¿saben lo que fue para todo el mundo europeo donde dominaba el papado, cuando todas las naciones empezaron a enterar que se entró al Vaticano, que se le quita el poder al papado, que le dieron una azoteada al papa, que lo llevaron a los golpes a la prisión, perdonando la expresión, ¿no? Lo llevaron a los chirlos y a los golpes a la prisión, le quitan el poder, le quitan el pontificado, le quitan el papado, le quitan la autoridad, le quitan las tierras. Entonces, todas las misiones cristianas dicen, ¿qué hacemos ahora? Mirá, en el Vaticano hemos quedado sin papa, sin sucesor de Pedro. Se produjo un temblor en todas esas naciones, un gran terremoto. Pero dice que solamente cayó la 10ª parte de la gran ciudad. Dice que este terremoto, hermanos, afecta la ciudad, ¿sí?, que es Babilonia. Esta ciudad, hermanos, que afecta es Babilonia, que a su vez es el catolicismo, pero el catolicismo mundial. Pero de esta ciudad dice que cae solamente la 10ª parte. Ahora noten, esta ciudad era todo, hermanos, lo que confirmaba Babilonia. Y ustedes saben de que Roma era la bestia, y Roma tenía 10 cuernos: euros, vándalos, ostrogodos, visigodos, francos, suevos, alamanes, burgundios, lombardos y anglosajones. Y eso conformaban la Europa cristiana. La gran ciudad es el catolicismo, que conforma, hermanos, la Europa cristiana. Pero, hermanos, en la Revolución Francesa, ¿cuál es la nación que cayó por todos los desmanes de la Revolución Francesa? ¿Cuál es la nación que cae? De la gran ciudad que es Roma, porque no dice que cae toda la ciudad de Roma, sino la 10ª parte de la ciudad cayó. La 10ª parte del catolicismo cayó, la 10ª parte que constituía la Roma papal cayó. De las 10 naciones que surgieron de la Roma antigua y que después se hacen cristianas, de todas ellas, ¿cuál es la única que cae por negar a Dios? Francos. Los francos, hermano. La 10ª parte de la ciudad que cae es Francia. Y, hermanos, a pesar de que aquí se vuelve a restaurar la libertad religiosa, en el 1797 ya estaba remil caída lo mismo. Por más que quieren después abrir las iglesias, Francia quedó destruida, hermanos. Sí, porque las consecuencias duraron muchos años. Duraron muchos años. En aquella hora, cuando se produce la herida mortal, se le da la herida mortal al papado, pero cae Francia. Cae Francia, hermanos. Estaba caída Francia, entonces cae Francia. Uno de los cuernos de la bestia. ¿Cuál cuerno? El cuerno de los francos. Hay algunos que no me entienden, pero ya van a ir entendiendo cuando estudien la bestia de Daniel capítulo 7, que tiene 10 cuernos, ¿sí?, que son los que formaron la Europa moderna. Entonces, hermanos, vemos que Francia, hermanos, ¿cómo no vamos a decir que Francia es el rey del norte si ya desde el año 508, noten, hermanos, desde el año 508 hasta
en 798, todo este es el periodo de los francos. El periodo de los francos, que a su vez fueron el brazo derecho de la Iglesia de Roma. El brazo derecho era Francia, el brazo izquierdo era España. Los dos más, y todas las demás naciones que lo apoyaban. Pero ¿se va entendiendo, hermano, lo que digo acá? Entonces, hermanos, qué lindo que es estudiar la profecía en la historia. Así se tiene que estudiar la profecía y así se la tiene que enseñar, de acuerdo a las posibilidades que, cada uno de nosotros tenga y posea. Entonces, hermanos, todo está perfectamente explicado. Los francos cayeron con la Revolución Francesa. Cayó Francia en una tremenda idolatría, y cuando ya al último quiera restablecer el cristianismo, ya habían muerto un montón. Entonces iba a tardar años. Y noten lo que dice, hermanos, volvemos a leer el capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El original griego no dice 7,000 hombres, sino dice 7,000 nombres de hombres. 7,000 nombres de hombres, dice el original griego. Referido a los títulos, hermanos, que en este periodo los títulos de nobleza, por ejemplo, un príncipe, un duque, un archiduque, qué sé yo, un legislador de ese tiempo, no sé cómo se les llamaba, personas de la dirigencia, porque Francia, hermanos, Francia, en el tiempo en que viene la Revolución Francesa, había 3 clases en Francia. Estaba la nobleza, estaba el clero y estaba el vulgo. Ahora presten atención. Había 3 poderes en Francia: la nobleza, el clero y el vulgo. Y los que generaron la Revolución Francesa fueron estos. Estos fueron los revolucionarios. ¿Saben por qué? Porque el vulgo tenía que vivir en la extrema pobreza y trabajando mucho para mantenerlo a los señores de la nobleza y del clero. Y los señores de la nobleza, hermanos, es impresionante si ustedes ven documentales de la Revolución Francesa, para ver los lujos que se daban en el Palacio de Versalles. Y los del clero, hermano, tanto la nobleza como el clero tenían un montón de privilegios. Entonces, hermanos, el vulgo, surgió un hombre que se llamaba Maximilien Robespierre. Y Maximilien Robespierre pensaba así en su filosofía y dice: hay 3 poderes. La nobleza defiende el suyo, el clero defiende el suyo, y entre estos dos, hermanos, se apoyaban. El clero decía: no, tenemos que poner al tal rey porque es muy bueno. Y la nobleza decía: qué bueno que esté ese papa porque no nos condena nuestros pecados. Entonces viene Maximilien Robespierre y dice: no hay nadie. A los 3 le cae, ¿no? La Revolución Francesa le cae a los 3. Sí. Le cae a los 3. Los 3 palman a él. Pero viene Maximilien Robespierre y dice así: ¿por qué no hay nadie que defienda los derechos de esta tercera clase? Y él fue uno de los dirigentes de la revolución. Maximilien Robespierre dice: che, no hay nadie que defienda los derechos de esta tercera clase. Y empieza a hacer una revolución, y él era muy bueno en elocuencia, en dialéctica, en el arte de hablar en público, era muy bueno. Entonces comienza a luchar por esto, y comienza a dar charlas aquí, charlas allá, conferencias acá, conferencias allá, y se empieza a hacer reconocido, y empieza despertando al pueblo. Y también junto con Maximilien Robespierre hay un montón de líderes revolucionarios que también se despiertan y comienzan a hacer su parte, y lo levantan al vulgo en contra de la nobleza y del clero. Y ellos son, hermanos, los que van a poner lo que sería la Revolución Francesa. Es bueno, a grosso modo, saber un poquito de historia para saber cómo se fue dando eso. Pero ya el vulgo, hermanos, estaba muy cansado de los lujos que se daba la nobleza y el clero. Entonces surge la Revolución Francesa, hermano, y no ya ni me acuerdo por qué he explicado esto, pero surge la Revolución Francesa acá y se da de los 7,000 nombres. y los 7,000 nombres de hombres, hermanos, cuando se da el terremoto acá, en esta época,
se empiezan a matar 7.000 títulos importantes de esta nobleza. Acá nomás se cree que cuando se da la herida mortal, cerca de 2.000 sacerdotes fueron muertos. 2.000. Y bueno, calculen 5.000 legisladores y dirigentes y todo. Y ahí es cuando Maximiliano, porque sabían ustedes que Maximiliano Robespierre, que fue uno de los que inició la revolución, lo terminan matando también. Él fue uno de los que también, de los nombres, de títulos de hombres que fue muerto cuando va finalizando la Revolución Francesa. Y también, hermanos, en esa hora se da ese terremoto que es la herida mortal al papado. ¿Explicó lo de Sodoma y lo de Egipto? Lo hemos explicado en las clases pasadas. Si ustedes revisan las clases pasadas, no la quiero leer ahora porque se van a aburrir. Son 3 hojas del conflicto. Entonces, Sodoma significa el libertinaje que tenía Francia en ese tiempo. ¿Cuál era la característica de Sodoma? La disolución, la inmoralidad, la orgía. ¿Y cuál era la disolución de Egipto? Que se rebelaba contra Dios. Entonces Francia se rebeló contra Dios también. ¿Se entiende eso, hermanos? Bueno. Ahora, esto era lo básico que hay que saber, cómo la profecía le da un gran lugar a Francia. 1290 años para los francos. Y ahora noten lo que dice el versículo 11 cuando va terminando. Dice, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, aquí deja abierto, hermanos, el periodo de Francia. Francia va a lograr sobrevivir a la Revolución Francesa. Van a haber muchos que van a decir, oh Dios mío, ¿qué hemos hecho con todo esto? Y se van a dar cuenta de que se mandaron una macana en la Revolución Francesa. Pero Francia, hermanos, ya no va a quedar como el principal, o sea, queda como el rey del norte hasta acá. Pero de aquí hasta acá no sabemos más nada. Hasta aquí sí, yo reconozco que queda como rey del norte. Pero después del año 1798 para adelante, ¿quién va a seguir el rey? ¿Quién va a ser ahora el rey que va a dominar el norte? Ya vamos a ir viendo eso en las próximas clases. ¿Quién va a ser el rey? Porque el rey del norte va a ser el rey que domina el norte y el rey del sur va a ser el rey que tenga injerencia en el sur en ese momento. Bueno, siguiendo con este tema, hermanos, para los que quieran confirmar que el terremoto se refiere a la Revolución Francesa, hermanos, y de paso lo dicto para que quede acá grabado, pueden ir al Conflicto de los Siglos, página 330. Hermanos, acá esto dice claro, el Conflicto de los Siglos, página 330, dice que la Revolución Francesa fue como un terremoto para Francia y para Europa. Porque, hermanos, en la Revolución Francesa, ¿quién es el producto de la Revolución Francesa? Napoleón Bonaparte. Y comienza a guerrear en toda Europa, hermanos. Bien. En el Conflicto de los Siglos, página 330, dice de que la revolución fue un terremoto para toda esa zona. Y también lo dice Urias Smith en el tomo 1, página 185. Ahí también dice, hermanos, que fue como un terremoto. Pero Urias Smith, tomo 1, página 185. Ahora, hermanos, tengo que avanzar un poquito más con esto, ¿sí? Les quería decir algunas cosas. Tengo que avanzar con esto y mostrarles algo, hermanos. ¿Se acuerdan de que me había olvidado de mostrarles algo? Vamos a Daniel 11 ahora para hablar un poco del rey del norte. En Daniel 11, porque estamos identificando, estamos dejando en claro que tiene razón Urias Smith cuando lo va a dejar a Francia como el rey del norte para el tiempo en que él vivía. En Daniel 11, hermanos, dice lo siguiente. Dice así, hermanos, versículo número 34. Y en su caer, bueno, el 33 dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y despojo por días. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro,
y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Hermanos, este pequeño socorro, habíamos dicho, hermanos, que este pequeño socorro yo lo englobaba más o menos así. El pequeño socorro, yo en la línea de la historia más o menos lo ubico así. Año 1492, el descubrimiento de América, ¿sí? Año 1517, la Reforma Protestante, ¿sí? Y de ahí en más, sin fecha, yo le pongo los peregrinos, ¿sí?, que van a Estados Unidos, ¿sí?, porque hubo una tierra que les ofrecía el socorro. Y vamos a ver, en Daniel 11:34 dice: y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Entonces eso está explicado, hermanos, en Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 vamos a ver algo interesante, que se habla de lo mismo, pero con otras palabras, pero habla de lo mismo. En Apocalipsis capítulo 12 leemos los versículos 6 y 7 y a ver si se dan cuenta de algo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 7, dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan por 1260 días. Exactamente. Bien, ahí nomás el 6 nada más, el 6. Y ahora, hermanos, leemos el versículo 13 al 16. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había parido el hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, pero dentro del período de los 1260 años, que ya le voy a mostrar en el diagrama. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Hermanos, entonces, fíjense algo. Dice que este es el periodo, los 1260 años, aquí están, fíjense. Aquí está el periodo de los 1260 años. Dentro de este periodo de 1260 años es cuando la mujer, ¿y quién es la mujer, hermanos? Que es lo mismo que la santa ciudad que es pisoteada. La mujer está en el desierto. La mujer está en el desierto. Y dice que la mujer se tiene que ir a esconder al desierto, a un lugar preparado por Dios. Y mientras se va a esconder al desierto, el dragón echa agua como un río, pero la tierra le ayuda a la mujer. Y hermanos, ¿desde cuándo la tierra la comienza a ayudar a la mujer? Bueno, cuando están en el desierto se refiere a que estaban escondidos en las montañas de Europa durante la Edad Media, eso ya lo sabemos. Pero hermanos, el descubrimiento de América se realiza acá, miren, año 1492, y lo ubicamos en el eje. A partir de acá ya hay una tierra nueva que estaba deshabitada. Y en el año 1517 se da la Reforma Protestante. Y hermanos, bien se descubrió América, los franceses, los ingleses y los holandeses comienzan a huir a esa tierra de libertades que era Norteamérica. Pero Norteamérica, no Centroamérica y no Sudamérica, porque Centroamérica y Sudamérica estaba siendo colonizada por la Inquisición española. Pero Norteamérica no,
los protestantes iban todos a Norteamérica. Y ahí fundaron la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, hermanos, por eso es que acá, este pequeño socorro que la tierra ayuda a la mujer es el mismo de Daniel 11:34. Porque a partir del año 1492, cuando vuelve a España, Colón, después todos empiezan a venir ya a América. Y ese socorro del cual habla Daniel y el socorro de la tierra que ayuda a la mujer en Apocalipsis 12, noten que esa tierra que ayuda a la mujer está dentro de este periodo. Y yo digo, bueno, pero dentro de ese periodo, ¿qué tierra se ha descubierto que ofrezca alojo, socorro y refugio a los peregrinos? América, hermanos. Y a partir de ahí, a partir del año 1492, al poquito tiempo se da la reforma protestante. Y a partir de ahí, franceses, ingleses y holandeses comienzan a huir a Estados Unidos. Franceses e ingleses y franceses, para formar la nación que en el tiempo del fin va a ser el rey del norte. ¿Se va entendiendo eso, hermanos, o no? Bueno. Entonces ahí queda claro, hermanos, cuál es ese socorro que se da para los que estaban siendo perseguidos. ¿Sí? Quiero leerles otra cosa, hermanos. Quiero leerles otra cosa. Bien, hasta aquí más o menos yo quería dejar en claro lo que estaba pasando, hermanos. Bien, vamos a Daniel capítulo 11, versículos 38 y 39. Daniel capítulo 11, versículo 38 y 39 ya habla de la Francia revolucionaria y noten lo que pasó. Hablando de la Francia revolucionaria acá en los versículos 38 y 39 dice lo siguiente: mas honrará en su lugar al dios Mausín, que se traduce como Dios de las guerras o Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Honrarálo con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausín crecer en gloria y harálos enseñorear sobre muchos. ¿Por qué dice harálos enseñorear sobre muchos? Y por interés repartirá la tierra. ¿Por qué? Porque, hermanos, desde el año 1789, fíjense acá, año 1789, cuando comienza la Revolución Francesa, llega la herida mortal en el año 1798, y hermanos, en todo este periodo, más o menos por este tiempo, alrededor del 1797-1798, surge, hermanos, Napoleón Bonaparte. Porque, hermanos, cuando va llegando al año 1798, no es que terminó ahí la revolución y se le causa la herida al Papa y ya está. No, ahora va a surgir Napoleón Bonaparte, que va a empezar a hacer su guerra a Prusia, a Rusia, a Austria, a España, a Inglaterra, y comienza a guerrear con todas las naciones, básicamente hablando, hermanos. Yo no soy un entendido en historia, algo sé de historia, pero no sé todo. Y ahora Francia se transforma en una potencia bélica dentro de la Revolución Francesa con el máximo líder bélico. El líder bélico de Francia fue Napoleón Bonaparte, porque no encontraban a nadie que en el aspecto bélico los defienda de sus enemigos. Y el líder bélico fue Napoleón Bonaparte. Ahora, con lo que veníamos estudiando atrás, yo les hablé de los líderes ideológicos, como por ejemplo Maximilien Robespierre. Él era un líder ideológico, pero Napoleón Bonaparte fue un líder bélico, un estratega, un militar. Y de ahora en más, la Revolución Francesa se convierte en una potencia bélica y Napoleón, hermanos, comienza a enseñorear sobre muchos. Austria, Rusia, Prusia, Inglaterra, España y todos los otros más. Y hace crecer sus baluartes en gloria, porque comienza una guerra para después caer. Porque después, más adelante, ya
Napoleón cae y se pone a disposición de Inglaterra. Y después es vencido Francia. Y Napoleón se pone bajo la protección de Inglaterra. Pero en realidad significaba de que Inglaterra lo toma preso a Napoleón. Y Napoleón termina muriendo en una isla solo a los 51 años de edad. Y Inglaterra queda prisionero de Inglaterra. Y Francia sigue siendo potencia, pero ya no vuelve a ser más la potencia principal de Europa. A partir de ese momento, en el siglo XIX, que es el año 1800, o sea, el siglo XIX, la potencia que le va a seguir a Francia para ser el rey del norte va a ser Inglaterra. Pero tanto Francia, mientras fue el rey del norte, y después Inglaterra, cuando fue el rey del norte, los dos envían gente a fundar una nueva nación, Estados Unidos de Norteamérica. O sea que si yo digo que Francia es el rey del norte, está bien, porque ha sido. Y si digo que Inglaterra es el rey del norte, también. Y si digo que Estados Unidos es el rey del norte, también está bien. Francia porque lo fue, o porque envió gente a Estados Unidos. Inglaterra porque lo fue, o porque envió gente a Estados Unidos. Y Estados Unidos porque de Inglaterra y Francia enviaron gente, colonos, peregrinos, enviaron gente ahí a que forme la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que vamos a ver que para el tiempo del fin, el rey del norte es Estados Unidos, con Francia y con Inglaterra y con las naciones aliadas. ¿Se va entendiendo, chicos? Bueno, entonces queda algo nomás por decir, que ya después yo voy a dar la última clase de Francia, la doy el próximo viernes. Es la última clase donde yo ya le tengo que hablar ya de historia y de por qué Estados Unidos va a ser el rey del norte en el tiempo del fin. Eso lo voy a dar en la próxima clase. Lo único que me queda por decirle es que con la Revolución Francesa cambió el mundo. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa se manejó con tres cosas, hermanos. Se manejó con tres cosas: expansión territorial, industrialización y revolución democrática. Eso es lo que le sigue a la Revolución Francesa, porque después se da la Revolución Industrial en Inglaterra. ¿Por qué? Porque los franceses que huían de Francia por la persecución del papado o de la Revolución Francesa, ¿sabían ustedes que la sangre francesa estuvo metida en Inglaterra siempre? ¿Sabían ustedes que Inglaterra tuvo reyes francos? ¿Sabían ustedes que en el tiempo en que Francia fue rey del norte en la historia pasada, y eso está en el libro de Drago, que ya les voy a mostrar después, Francia la dominaba a Inglaterra y le ganó muchas guerras a Inglaterra? Y resulta que iban reyes francos y se autoproclamaban reyes de Inglaterra, e Inglaterra tuvo reyes franceses. Hasta que después Inglaterra ya después se hace tremendamente poderosa y ya no se deja mojar la oreja más por Francia. Pero hubo tres cosas que surgieron de la Revolución Francesa: expansión territorial, industrialización y revolución democrática, a donde Francia se iba expandiendo con su ideología, hermanos. Porque todos los franceses que huían de Francia se iban a Inglaterra y llevaban todo su arte. Y de Inglaterra también pasaban a Estados Unidos, ¿sí? En la próxima clase que nosotros vamos a ver el próximo viernes, voy a hablar de por qué Francia, Inglaterra y Estados Unidos van a terminar siendo el rey del norte para lo que sería el tiempo del fin. Pero ahora básicamente, ¿se han dado cuenta, hermanos, que no podemos decir nosotros, Urias Smith se equivoca? Y hermanos, yo no le estoy diciendo un montón de cosas porque los voy a dormir, pero he traído 2 hojas, hermanos, para mostrarles, pero no puedo, no se puede, porque ustedes se aburren y yo también, o sea, los dos nos aburrimos. Pero si yo tuviese que entrar a explicar todo, hermanos, demoraríamos varias clases. De manera que cuando Urias Smith dice, puede ser que sea rey del norte Francia, tiene razón. Entonces, esto nos va a llevar a concluir, hermanos, que para el tiempo del fin, las naciones occidentales van a constituir el rey del norte, estando al liderazgo de ellos los Estados Unidos de Norteamérica, con Francia y con Inglaterra especialmente. Y ya van a ver cuando demos en la próxima clase referida a Francia, y ya terminamos ahí y ya entramos a los versículos 40 y al 45.
Y vamos a hablar de la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991 y de la invasión a Irak en el año 2003. Afganistán, Irak y todo lo que fue la invasión en el año 2003 ya vamos a entrar a hablar. Ya dejamos la historia esa de los días de la escarapela, ya dejamos de hablar de eso y vamos a entrar a hablar ya de lo actual. Y ahí sí le vamos a ver ahí vamos a entrar ya a lo que es la guerra de Medio Oriente. Y ahí vamos a traer un mapita, voy a traer datos, vamos a hablar de la guerra del Golfo, de la invasión a Irak y de todo eso, y eso sí no se tienen que perder, porque tienen que saber estas cosas para predicarle a la gente, si no, ¿cómo le van a predicar si no saben? Así que hermanos, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, les doy algunos datos para terminar, que esto no lo podemos enseñar porque hay falta de tiempo, ¿sí? Pero para mostrar que la bestia sube del abismo, ¿y por qué se le llama del abismo? Es porque Satanás guió la Revolución Francesa. Y eso, para las personas que nos están escuchando por internet, pueden ir a revisar el Conflicto de los Siglos, página 312. Repito, Conflicto de los Siglos, página 312. Y también pueden revisar en el libro de Urias Smith, tomo 2, página 181. Repito, Urias Smith, tomo 2, página 181. También, hermanos, si ustedes quieren ver cómo se da el reinado del terror, ya no tenemos tiempo, pero les digo, el reinado del terror está en Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 9. Y también eso lo tienen que comparar con Daniel capítulo 11, versículos 36 y 37. Ahí está el reinado del terror. Repito, reinado del terror es Apocalipsis 11, versículos 7 al 9, comparado con Daniel capítulo 11, versículos 36 y 37. ¿Sí? Otro dato que lo dejo para que ustedes lo vean, cuando dice que la bestia, Francia, haría guerra contra ellos, ya no tenemos tiempo para leerlo, pero vayan y lean en sus casas Urias Smith, tomo 2, páginas 180 y 181. ¿Sí? Para ver, hermanos, que la 10ª parte de la ciudad son los francos, pueden ir a Urias Smith, tomo 2, página 185. Ahí muestra que la 10ª parte de la ciudad son los francos. Repito, Urias Smith, tomo 2, página 185. Y también pueden ir al libro de Maxwell, que habla de Apocalipsis. En el tomo que habla de Apocalipsis. Maxwell, en el tomo de Apocalipsis, en la página 285. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro dato les puedo dar para que ustedes revisen en sus casas, hermanos? Bueno, en la próxima clase ya vamos a ir viendo un poquito más todo lo que tiene que ver, ya vamos a dejar en claro que Estados Unidos, Francia e Inglaterra son el rey del norte, y también vamos a ir dejando en claro que el rey del sur va a ser ¿quién? El mundo árabe. El mundo árabe va a ser el rey del sur. Y ya va a ver que qué casualidad que todo eso se va a ir relacionando con Medio Oriente. Y cuando vayamos a Medio Oriente, hermanos, ya van a ver cómo se van a despertar un poco más, porque vamos a dejar ya la historia de la escarapela, esa que estábamos viendo hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, si no hay alguna pregunta, espero que estas cosas nos lleven a nosotros, hermanos, a consagrarnos más a Cristo y a tener en cuenta lo que la palabra profética más permanente dice acerca del tiempo de fe.